Mientras la marquesa pasaba la tarde en la iglesia, Pepita cuidó del alojamiento, mostrando a los porteadores dónde habían de dejar las grandes cestas y jaulas de mimbre. Se dedicó a desembalar el altar, el brasero, las alfombras y los retratos de doña Clara. Luego bajó a la cocina y dio al cocinero las instrucciones necesarias para la recta confección de un cierto potaje que constituía el alimento principal de la marquesa. Enseguida volvió a las habitaciones de ésta para aguardar su regreso. Pero como doña María tardase, resolvió escribir una carta a la abadesa. Largo rato se estuvo con la pluma en el aire, mirando ante sí sin ver y temblándole levemente los labios. Veía la faz de la Madre María del Pilar tan rubicunda y pulida y aquellos maravillosos ojos negros. Oía su voz como soliera oírla cuando al término de la cena, con las huerfanitas todavía sentadas, bajo los ojos y las manos cruzadas, comenzaba los sucesos del día, o cuando a la luz de las velas en pie junto a los lechos del hospital enunciaba el tema para la meditación nocturna. Pero más claramente aún que todo el resto, recordaba Pepita aquellas inesperadas conversaciones durante las cuales la abadesa, no atreviéndose a aguardar a que Pepita fuera mayor, le explicara los deberes de su puesto, hablándole como se habla a una igual. Estos coloquios tenían forzosamente que resultar extraños y perturbadores para una niña inteligente, y Madre María del Pilar había abusado de ellos, ampliando la visión de Pepita respecto a lo que debía sentir y hacer en una desproporción excesiva con sus años. Y reflexivamente había proyectado sobre Pepita toda la llama de su personalidad, por modo muy semejante al que hiciera Júpiter con Semele. Pepita se hallaba aterrada por el sentimiento de su insuficiencia, que aunque trataba de ocultarlo, le costaba muchas lágrimas solitarias. Por si eso fuera poco, la abadesa le había impuesto, cuando apenas sí había dejado de ser una niña, la terrible disciplina de esta larga soledad en la que Pepita se debatía anhelosamente, negándose a creerse abandonada. En este momento, como en tantos otros, desde esta extraña posada, en medio de estas montañas extrañas, cuya altura comenzaba ya a marearla, Pepita sintió desesperadamente la nostalgia y el ansia de la adorada presencia, la única cosa real de su vida. Y movida por este sentimiento, escribió a Madre María del Pilar una carta llena de borrones y de incoherencia. Enseguida bajó de nuevo a la cocina a ver si habían traído el carbón y a probar el potaje. Lo primero que hizo la marquesa al volver de su excursión propiciatoria fue sentarse ante la mesa de escribir. «No puedo hacer más. Lo que haya de ser, será», murmuró. Acto seguido se quitó del cuello los amuletos de superstición y los arrojó al brasero encendido. Sentía de pronto como si se hubiera enajenado
a Dios con tanta oración, en vista de lo cual trató ahora de dirigirse a él por vía indirecta o como de soslayo. Después de todo, su destino está en otras manos que las mías. No pretendo ya la más mínima influencia. Lo que haya de ser, será. Largo rato llevaba sentada, con el rostro entre las manos y un gran vacío en la mente, cuando sus ojos cayeron por azar sobre la carta de Pepita. Maquinalmente la abrió y comenzó a leerla, pero hasta que la hubo mediado, puede decirse que no empezó a darse cuenta del sentido exacto de las palabras. Mas todo esto es nada si vos me queréis y deseáis que continúe junto a ella. Realmente no debería contároslo, pero las otras doncellas, que son muy malas, se divierten encerrándome en las habitaciones y roban cosas que a lo mejor la señora se figurará que soy yo quien las roba. Espero que no, como espero también que estéis bien de salud y sin motivos de preocupación con respecto al hospital ni a nada. Aunque nunca os veo, en vos pienso todo el tiempo, recordando siempre cuando me dijisteis, mi reverenda madre, recordando siempre cuánto me dijisteis, mi reverenda madre en el Señor. Desde luego, no sería yo quien deseara hacer otra cosa que vuestra voluntad. Pero si pudieseis dejarme volver por unos días al convento, aunque ello desde luego solamente en el caso de que tal sea vuestro deseo, pues estoy tan sola y sin hablar con nadie, aparte de todo lo demás. A veces hasta se me ocurre pensar si vos me habréis olvidado. Y si pudieseis encontrar un momento para escribirme, aunque no fuese más que unas palabras, creo que podría soportarlo. Pero de sobra lo sé, lo muy ocupada que estáis. Doña María no siguió adelante. Plegando de nuevo la carta, la dejó a un lado. Por un instante se sintió poseída de envidia. Ella querría poder dominar otras almas tan cabalmente como hacía aquella monja. Y más que nada deseó fervientemente el volver a aquella simplicidad del amor, el despojarse del fardo de vanidad y de orgullo que siempre había llevado a cuestas el suyo. Para aplacar el tumulto de su espíritu, tomó un devocionario y se esforzó por fijar su atención en las palabras. Pero al cabo de un instante sintió de pronto la necesidad de releer toda la carta, de sorprender, si ello era posible, el secreto de tamaña felicidad. En ese momento entró Pepita con la cena seguida de una doncella. Doña María la miró atentamente por encima de su libro, lo mismo que habría contemplado a un visitante caído del cielo. Pepita andaba de puntillas por la habitación, poniendo la mesa y musitando instrucciones a su auxiliar. La cena está servida, señora, declaró por fin. ¿Cómo, hija mía? ¿No vais a cenar conmigo?, preguntó extrañada doña María, advirtiendo solo un cubierto y siendo la costumbre en Lima que Pepita comiese con ella. Pensé que volveríais cansada, señora. Cené ya abajo. Eso quiere decir que no le gusta comer conmigo, pensó la marquesa. Me conoce
y conociéndome me ha rechazado. ¿No querríais que os leyese algo en voz alta mientras coméis, señora?, preguntó Pepita, sintiendo como si hubiera cometido algo que no estuviese bien. No, podéis iros a dormir si gustáis. Gracias, señora. Doña María, levantándose, se había acercado a la mesa. Con una mano sobre el respaldo de la silla, pronunció titubeante: tengo que enviar una carta a Lima mañana temprano. Si tuvieseis también alguna, podría ir junto con la mía. No, señora, no tengo ninguna, repuso Pepita, y añadió presurosamente: con vuestro permiso voy a bajar por un poco de carbón. ¿Cómo es eso, hija mía? ¿Acaso no tenéis una carta para Madre María del Pilar? Si queréis. Pero Pepita aparentó estar muy ocupada con el brasero. No pienso enviarla, acabó sin embargo por declarar. Y durante una larga pausa que siguió, pudo sentir fijos en ella los ojos asombrados de la marquesa, en vista de lo cual se creyó en el caso de explicar: he cambiado de idea. Pero Pepita, estoy segura de que a Madre María del Pilar le gustaría recibir una carta vuestra. No me cabe duda que se alegraría muchísimo, creedme. Pepita se puso muy colorada, pero se contentó con replicar, quizás en voz más alta de lo que correspondía: el posadero dijo que al anochecer podríamos contar con una carga de carbón. Voy a decir que lo suban. Sin embargo, antes de salir, dirigió a hurtadillas una mirada a la anciana, advirtiendo que no había cesado de contemplarla fijamente, con ojos muy asombrados y tristes. Pepita sentía en su fuero interno que no estaba bien hablar de aquellas cosas, pero la extraña señora parecía tomar la cuestión tan a pecho que Pepita consintió en añadir: no era una carta como es debido. Al contrario, la estupefacción de doña María creció de punto. Pero mi querida Pepita, sí, es una carta preciosa, creedme, yo entiendo de estas cosas. ¿Por qué no iba a ser una carta como es debido? Pepita frunció el ceño buscando una respuesta decisiva. No era animosa, dijo por fin, y no agregó ya palabra. Pepita se llevó la carta a su alcoba y la marquesa pudo oír cómo la rompía. Luego se metió en la cama y permaneció largo rato con los ojos abiertos en la oscuridad, con un vago remordimiento por haber hablado de aquel modo. Doña María, entretanto, se sentaba ante su plato de potaje cada vez más asombrada. Ella no había tenido jamás el menor ánimo, ni en vida, quiero decir, ella no había tenido jamás el menor ánimo, ni en la vida, ni en sus sentimientos. Sus ojos escudriñaron minuciosamente su corazón. Pensó en los amuletos y en los rosarios y en su afición a la bebida. Pensó en su hija. Recordó las relaciones entre ambas, plagadas de frases tergiversadas, de desaires imaginarios, de inoportunas confidencias, de acusaciones, de indiferencia y despego. Sí, no cabe duda que aquel día no se encontraba en su juicio, pues no se recordaba ahora apuñando frenéticamente la mesa. Pero no es culpa mía, exclamó. No es culpa mía el ser así. Fueron las circunstancias, el modo que tuvieron de criarme, la educación que recibí. Pero mañana daré comienzo a una vida nueva, lo juro. Espera un poco, hija mía, y verás. Por último, despejando la mesa, se sentó de nuevo a ella para escribir
lo que llamará su primera carta animosa, ¡ay!, todavía tan vacilante y llena de borrones. Recordó toda avergonzada que precisamente en la anterior había preguntado a su hija quejumbrosamente hasta qué punto la quería, trayendo con avidez a cuento las pocas y un tanto vagas caricias epistolares que últimamente le otorgaba doña Clara. La marquesa no podía ya anular aquellas páginas, pero sí podía en cambio escribir ahora otras, espontáneas y generosas. Por otra parte, nadie, con excepción de ella misma, las ha considerado nunca vacilantes. Justamente se trata de la famosa Carta 56, llamada por los enciclopedistas su segunda epístola a los Corintios, a causa de su inmortal pasaje sobre el amor. De los miles de personas con que nos encontramos en la vida, hija mía, etcétera, etcétera, etcétera. Casi amanecía cuando dio fin a la carta. Abriendo las maderas del balcón, contempló las luengas sartas de estrellas que relumbraban sobre los Andes. Durante toda la noche, aunque hubieran tan contados mortales capaces de oírlo, el firmamento entero había resonado con el cantar de las constelaciones. Luego, tomando una palmatoria encendida, pasó a la estancia contigua y contempló unos instantes el sueño de Pepita, apartando de su frente los cabellos húmedos que la cubrían. «Dejadme vivir ahora, Señor», murmuró, «dejadme comenzar de nuevo». 2 días después volvían a ponerse en marcha hacia Lima, pereciendo en el accidente del puente de San Luis Rey, de que ya tuvimos noticia.